cadera. Y la radiografía de control los 3 meses para determinar o para adelantar una clase de cadena, todo eso pero ¿ya? ¿Y qué pasaba antes? No existía eso. ¿Y qué pasaba antes? Que llegaba, qué sé yo, el lactante al año, qué sé yo, o a los meses, y no iba desarrollando, no iba, ¿cierto? Mejorando todo su desarrollo psicomotor, ¿cierto? No era el habitual, y cuando vemos que ya al año no podía caminar, o a veces peor, a los 2 años, sobre todo cuando tampoco había tanta posibilidad de traslado, ¿cierto? La gente que vivía en el rural, y había muchas displasias de cadera. Y no es que antes había más que ahora, sino que antes se pesquisaba menos. No había el acceso que hay hoy en día a la salud pública. Entonces, entre muchas otras cosas, entre muchos otros trastornos. Hoy en día existe una prevención, existe la prevención qué sé yo, en las clases, los profesores de básica, los profesores de educación física, a veces dice que noto que tiene una mala postura, veo que uno está más abajo que el otro, hablan con los papás, los siguen, a veces de verdad me ha tocado casos impresionantes de escoliosis y de pésimas posturas, y uno dice, pero ¿cómo se papá se cuenta? No, es que hoy en día los niños son más pudorosos. O sea, no digo que lo tengas que ver, tiene 12 años, 10 años, no sé, que lo tengas que ver para de desnudo, pero por lo menos fíjate cuando se está cambiando, cuando se ducha, cuando se saca la polera, algo mínimo. Pero bueno, pasa, tampoco es 100% responsabilidad de los padres, no tienen el conocimiento. Pero estos trastornos cuesta en general, ya si bien es cierto, ahí dice el título, alteraciones de crecimiento y desarrollo de columna vertebral, dentro de las generalidades. Si bien es cierto, ha avanzado un poco la pesquisa, ¿cierto? Y en base a esta observación, principalmente del familiar cercano, ¿cierto? Como les decía, incluso a veces en el colegio. Se pueden hacer planes o programas de intervención. Dentro del mismo desarrollo en cuanto a las etapas de crecimiento en la etapa que están. Yo siempre comento que alguna vez, en tiempos remotos, hacía en paralelo clases acá, también hacía clases allá en la Universidad Santo Tomás, y allá estaba una asignatura similar y hacíamos teníamos un taller donde íbamos a un colegio que hay al lado y bueno, y era muy característico el patrón que seguía cada nivel. No sé, por ejemplo, me acuerdo que hablamos del primero a séptimo, octavo básico. Cada nivel tenía ciertos patrones posturales muy marcados. Los de primero básico que tenían 6 años, qué sé yo, con una dosis abdominal, una postura bien. Después por ahí los 7, 8 años, segundo, tercero básico, comenzaba a aparecer la anteriorización y tenía relaciones evidentemente con el uso de obviamente después, a medida que va llegando el desarrollo, cuando ya tienen 11, 12 años, las niñas sobre todo, ¿cierto? Empiezan a anteriorizar los hombros, patrones marcadísimos, ¿ya? Y claro, esos patrones comunes que uno podría corregirlos o no, pero saltaba uno o dos que obviamente tenían otro tipo de alteraciones culturales, ¿ya? Y claro, que no, qué sé yo, en el informe indicado, que se necesitaba para bien entretenido, o sea, entretenido igual, le servía a los y observar y evaluar, hacer exámenes posturales, siempre sirve. ¿Ya? Entonces, les decía yo, porque la pesquisa de ellos, lamentablemente, siempre es cuando, o sea, no siempre, pero habitualmente es cuando ya está establecido, cuando empieza a doler. Hay que pensar que cualquier tipo de trastorno musculoesquelético en un niño es poco probable que duela. ¿Ya? Es más, a veces el niño se queja porque le duele la rodilla, porque, no, es porque estás creciendo. ¿Cierto? La abuelita, el papá, sí que es más drástico, menos.
menos creyente de la salud en general, de la salud preventiva en general. Dice, no, si te duele la rodilla, pues estás creciendo. Es normal. Y en parte, puede que sí, puede que algo de razón tenga, pero obviamente si ya ese dolor, esa mala incomodidad, molestia, como le quieren llamar, le impide o le restringe ciertas actividades deportivas, no sé, la educación física, por ejemplo, ya hay que poner ojo. ¿Ya? Existen programas también, hay de todo en realidad, sin caer en exageraciones. Está muy preocupado y que todos los años lo lleva al pediatra a hacer controles del niño sano para que lo evalúe cuál es su crecimiento, de su desarrollo. Y hay familias en las cuales quizás que no tienen el acceso o por diferentes motivos se descuiden, o no es que se descuiden, sino que no entregan, ¿ya? Y aparecen estos problemas. Hay muchos factores. No sé si han escuchado hablar ustedes del concepto del niño de departamento. ¿Saben a qué se refiere eso? Un niño poco estimulado, psicomotricamente. Sin entrar en temas más profundos, sin ir en la profunda, en temas sociales y todo lo demás, pero de la generación que podía jugar en la calle, tenía amigos en la calle, ¿ya? Y no vivía, digamos, una población muy. De hecho, la mayoría de sus conocidos ha perdido o en los flagelos de la droga o están por allá guardados en centros penitenciarios. Y bueno, pero se podía jugar en la calle, porque había menos autos, donde yo vivía en la calle era de tierra, ahora no. Entonces, por eso, es más allá de los temas sociales, hoy en día es más complejo y uno, como papá, en realidad, que salga a la calle, los peligros, en realidad, prefiero que existe también otro tipo de estímulo. Antes salíamos a jugar a la calle, porque en la casa no había tele, ¿cierto? Porque estaba el canal nacional, no había internet, no había nada. Entonces era mucho más entretenido jugar en la calle. Hoy en día no, entonces yo prefiero que mi hijo esté en la casa, mejor por último está frente al computador o una consola, no correr los riesgos que pueda tener. No sé si alguno de ustedes alcanzó a vivir esa época o la mayoría entran dentro de esta categoría de los niños de departamento, poco estimulados. ¿Quiénes son la excepción? Porque sí son estimulados practicando deporte o alguna actividad extraprogramática. ¿Ya? Pero lamentablemente no. Prefiere porque los papás trabajan todos los días, entonces no hay quien los lleve, entonces va al colegio, llega a las 3, 4 de la tarde a encerrarse. Cero estimulación. La única estimulación es que si algo se mueve en los recreos y las 2 horas que tienen de educación física. Y sería. Estoy hablando en general, no solamente columna vertebral. Y aparecen todos estos trastornos ortopédicos. Escoliosis, trastornos posturales, y me falta que se movieron un poco más. Y van a Kine, los más van a Kine, y ahí los colegas, hablo de los colegas que yo trabajo mucho en esta área, o sea, con niños. Hay que hacer simplemente actividad física y ejercicio de estimulación psicomotora, porque no camina bien, porque no corre bien, porque le cuesta saltar, porque por eso en algo se busca paliar un poco esto con las horas de educación física, que antes eran 2, ahora son 4, pero a veces no es suficiente tampoco. ¿Ya? Entonces caemos en el sedentarismo, no sé si ustedes saben que el sedentarismo es una pandemia, ¿ya? Que después genera otro tipo de trastornos metabólicos. Entonces, siempre yo les digo, y creo que ya se los he mencionado también, que hay que moverse. Somos kinesiólogos, tenemos que fomentar el movimiento. Nuestro peor rival es el sedentarismo. Así que los que no se mueven, empezar a moverse. Analizar y conocer las alteraciones posturales entonces con una vertebral, la clase de hoy. ¿Ya? La ortopedia, bueno, viene etimológicamente, los ortos, de hecho, no sé si ustedes saben, pero dentro del logo médico de la medicina está esto, uno de los símbolos. Siempre aparece ahí en las diferentes instituciones o agrupaciones médicas, siempre aparece esta imagen.
se fijan, está súper claro, un árbol medio torcido y ahí basta o ahí tratando de corregir. Ah, ya lo que les mencioné yo ahora es sobre el sedentarismo. Por ahí me han escuchado hablar en algún momento, creo que se los he dicho, cuál es nuestra, sobre todo de estos trastornos, cuál es nuestro condicionante principal en todos estos tipos de trastornos. La fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad tiro abajo. Nos desmoronamos, se me va la cabeza hacia adelante, cuando me canso se me caen los hombros, empiezo a adoptar este hábito medio asténico. En las mañanas se supone que despierto bien con la lucha, pero después ya mis músculos musculares se van agotando y me empiezo a desarmar. Ni hablar cuando hay otro tipo de trastorno, que pueden ser de origen neurológico, qué sé yo, pero es esto. Entonces, entre comillas, nos vamos infectando, a medida que va creciendo, peor aún. Y lamentablemente, no sé si alguno le gusta plantar vegetales naturales, sanos, de uso alimenticio, ¿ya? O también otro tipo de plantitas. Saben que si una planta se empieza a ir hacia el lado, ya no se va a corregir espontáneamente. Si se fue hacia el lado, ya la tendencia es que siga desviándose más y aparecen estos vástagos. Hay algunos, he tenido yo algunos con mis colegas que son expertos en eso. En la plantación de vegetales, llamémoslo así. ¿Ya? Son expertos en cultivos, esa es la palabra. ¿No hay nadie acá que reconozca? ¿No? Siempre hay. Ahora no es prejuicio, pero bueno, ¿por qué les daba este ejemplo yo? Porque eso es lo que más se maneja en esto de plantitas, todo así. Bueno, sabemos que el tiempo de la prehistoria, ¿cierto? Ya hay escritos, ya hay cierta información referente a, obviamente, la medicina, sobre todo a la traumatología. Hipócrates, de ahí viene el juramento hipocrático. Hipócrates fue el primero que que dejó ahí registros sobre lo que se estaba haciendo en esa época, ya, fíjense, ya con trastornos de cadera, ya con lesiones, procesos inflamatorios artríticos, ya, fiebros, imagínense, de esa época ya había información, ya se estudiaba, ya, obviamente, ya existían, y lo otro que ya se buscaba, se trataba de buscar soluciones, obviamente. Y después, bueno, a nivel histórico, nosotros saben que la revolución industrial y sobre todo, los conflictos bélicos. Ustedes saben que la historia se mueve en base a los conflictos bélicos. Nos vamos para allá, nos vamos para acá. La historia va sucediendo en base, lamentablemente, a conflictos bélicos. Bueno, por aquí aparecen las armas de fuego y eso obviamente genera lesiones de mayor complejidad. Y aparece la ortopedia, aparecen las prótesis, aparecen elementos ortésicos para restablecer siempre la función. Recuerden que ese es nuestro objetivo final siempre, restablecer una función determinada, que puede ser una función muy general, muy amplia, pero siempre nuestro objetivo final, nuestro objetivo va a ser restablecer una función. ¿Ya? Entonces, más allá de los orígenes, ¿cierto? Y de todo tipo de resoluciones médicas, nos encontramos con esto. Miren, sin darnos cuenta, ahí está la respuesta que yo se las dije en el práctico. No las he revisado todas, pero algunas que ya empecé a revisar. Cuando decía
tratamiento médico. Y a los varios que me preguntaron, sí contestaron lo que yo les había dicho, que tienen que colocar el tratamiento médico, o sea, quirúrgico, perdón, o tratamiento conservador ortopédico. Que se los dije varias veces acá, en cátedra, se los dije en el taller. ¿Qué es lo que, cuando va un paciente, qué es lo que el médico tiene que hacer? ¿Cuál es el tratamiento médico? Decidir si se va a seguir un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador involucraba actualmente inmovilización, qué sé yo, kinesioterapia y farmacología. Y por otro lado, un tratamiento quirúrgico. Eso, los que anotaron eso, tenían los 2 puntos, no sé cuántos puntos eran los 4. ¿Ya? Y eso era para todas las lesiones. En todas las lesiones siempre el médico lo primero que tiene que decidir es si es necesario operar o si solamente hacer un tratamiento, conservador. ¿Ya? En este caso va a ser lo mismo, pero obviamente siempre lo inicial va a ser, va a tratar de ser, de irse por una resolución conservadora, ¿ya? Ortopédica. Entonces comenzamos con diferentes posturas que podemos adoptar. Seguramente algo me imagino que alcanzaron a ver o vieron en semiología, dentro de las diferentes alteraciones que uno pueda pesquisar en una evaluación visual, ¿cierto? En una inspección. La postura lordótica, obviamente, ¿cierto? Cuando hay una situación en las curvas fisiológicas, ¿cierto? Lumbares, curvas fisiológicas lordóticas, ¿cierto? Lumbares o cervicales, hipocervicales. Más allá de lo visual, nosotros debemos ser capaces de interpretar qué trastornos están sucediendo a nivel, obviamente, lumbo-pélvico, ¿ya? Y o en el cuarto superior, ¿cierto? Ahí en el segmento cervical y en su relación directa con los óvulos, ¿ya? Entonces, yo debo ser capaz de interpretar, más allá de aprendérmelo de memoria, ¿ya? Que en una postura lordótica hay una disminución de la lumbosalvo. Obviamente hay un aumento de la lordosis lumbar y un aumento de la extensión pélvica anterior con una flexión de cadera. Si bien es cierto, estas imágenes son un poco extremas, ¿ya? Porque busca ejemplificar claramente esta postura. Entonces uno puede decir, si bien es cierto extrema, y alguien dice, oye, yo tengo amigos que de veras que se paran así, o uno mismo realmente dice, oye, de verdad parece que yo me paro así, me he visto en fotos que estoy. Ya, más allá de lo visual, de lo estético, de lo que usted, lo importante es que lo que está ocurriendo a nivel articular, a nivel muscular. ¿Ya? Entonces, por eso, allá insisto, de la postura propiamente tal, de lo visual, de lo que yo puedo observar en este plano sagital, tiene que ver con las interpretaciones del aparato locomotor en general. Como qué es lo que está pasando con esas articulaciones principales, ¿cierto? Con esas grandes articulaciones, y qué es lo que está pasando con la musculatura periarticular, con la musculatura que está incidiendo sobre esas articulaciones, ¿ya? O sobre esos segmentos. Entonces, la postura lordótica es un aumento de la lordosis. El nombre lo dice, la postura lordótica, lo primero es un aumento de la profundidad de la lordosis, en este caso lumbar, ¿cierto? Hay que ver si la relación directa que tiene este aumento de la lordosis con una posible horizontalización del sacro. Entonces, si yo, sin tener una radiografía, nada, lo veo que ese paciente tiene una lordosis acentuadísima desde el punto de vista visual, puedo empezar a interpretar manifestaciones de dolor, porque finalmente, por eso, nadie va, y eso sí se lo garantizo, nadie va al kinesiólogo o al médico porque solamente tiene una hiperlordosis. Nadie va a ir a decir, oye, ¿y usted por qué viene? No, es que saben que tengo hiperlordosis. Ya, pero, ¿y eso? No, si es que me viene el espejo y tengo como la... El mismo médico le va a decir, pero ¿y le duele? No. Entonces, nadie va a hacer eso. ¿Cuándo el paciente va? ¿Cuándo el paciente con una hiperlordosis va a ir al médico? Cuando empezamos a
¿no? Empieza con dolores lumbares, y a veces quizás no es necesario que sea tan acentuado, ¿no? El dolor lumbar en realidad es demasiado, desde el punto de vista de la biología, demasiado amplio, ¿ya? Pero sí, uno de los factores mecánicos puede ser un aumento de la lordosis. Por ejemplo, con esta imagen simple, ¿quién me podría decir alguna estructura que esté generando dolor? ¿Qué puede estar doliendo en una hiperlordosis? Se la juega. ¿El ciático dice? Podría ser, pero no va directamente con la lordosis, pero sí, dejémoslo ahí en pausa ese posible dolor serio, ¿ya? Ya. Uno podría considerar, y eso, claro, en la imagen, en la radiografía, que si existe un aplastamiento mayor, porque aquí algo trata de ejemplificar. Si existe pensemos que este hiperlordosis es una postura mantenida. No es que yo aumenté la lordosis no, es que constante, él está de pie, ese paciente está de pie con esto es su postura natural, digamos. Por lo tanto, al mantener esa postura de forma natural, podemos ver que obviamente en la región posterior, en los anillos posteriores del disco intervertebral, están más aplastados, ¿cierto? Y por anterior hay una mayor altura, hay una descompresión. Por lo tanto, sí, si esto se mantiene, y si no solamente la postura, sino que además le agregamos, no sé, por ejemplo, posiciones mantenidas en posición sentado, o si a eso le agregamos sentado, como conductores, donde hay una vibración, eso perjudica más los anillos concéntricos del disco intervertebral. Entonces, todos esos factores, sumados a este hiperlordosis, puede generar que haya posibles lesiones a nivel discal. Y que, lo que yo les preguntaba, qué estructura puede generar dolor, podría ser el disco. Ahora, creo que más de alguna vez se los mencioné, en teoría el disco no duele tanto. Pero bueno, dejémoslo porque sí tiene terminaciones nerviosas y sí puede generar dolor que esté rompiendo. Pero no es el foco principal. A eso va cuando yo les mencioné esto de que un disco, una hernia en núcleo pulposo o una discopatía por sí sola, por el daño discal duele, no es el dolor principal, no es la fuente de dolor principal. ¿Qué otra estructura puede estar doliendo ahí? ¿Alguien ha escuchado el lumbago facetario? Me imagino que alguna vez tiene que haberse mencionado. ¿Saben a qué se refiere el lumbago facetario? Su nombre lo dice. ¿Qué es lo que pasa cuando yo, bueno, antes lo hacía, pero ahora como me grabo, me hacen sticker y todo así? Pero cuando uno aumenta la lordosis, yo que ya estoy más viejito, a veces a los pacientes les digo que si yo me paro y aumento la lordosis y me quedo 10 segundos y me empieza a batear. ¿Qué es lo que estoy haciendo al aumentar la lordosis? Estoy generando una mayor compresión a nivel facetario. Y si esa hiperlordosis es constante, o sea, una postura habitual, obviamente las facetas están en todo momento impactándose. Y eso se asocia o se denomina, muchas veces se identifica como un lumbago facetario. Cuando se descarga, por ejemplo, cuando toman la resonancia y los discos están relativamente impecables, buenas condiciones, cuando vemos que no existe ninguna alteración ósea, cuando vemos que la musculatura por ahí, claro, los paravertebrales igual siempre son medio sobreactivados, pero vemos una hiperlordosis, ahí está. Eso es lo que está generando dolor. Y a ver, hagamos una prueba, hagamos un patrón flexor, hagamos unos ejercicios de Williams, que es un ejercicio en posición de flexión, o sea, de corrección de la hiperlordosis. Oye, ahí se me descansa, ahí medio. Esa era una de las principales fuentes de dolor. Hay una impactación, ¿cierto? Una irritación a nivel facetario, por eso se le llama lumbago facetario. ¿Ya? Y es relativamente fácil su resolución, puro ejercicio en flexión, tratando de corregir esa postura, que es un hábito postural. Es evidente que un paciente o una persona con hiperlordosis lleva de los 10, de los 15 años, no sé, el paciente tiene 40, lleva 25 años con esa postura, no la vamos a corregir con 10 sesiones.
No la vamos a vivir en un día, no le vamos a decir, oye, pero está ahí mal, corrige eso. Ah, ya, listo, me mejoré, salto remedio. No. Hay gramas, ¿cierto? Hay patrones posturales que están establecidos. No es un tema, claro, primero un tema conceptual, verbalizar. Ya sabéis que esto le explica, y hoy en día existe una infinidad de animaciones que uno para determinar, y en 3D, y todo lo que ustedes quieran, y al paciente le queda clarito. Ya, pero no es tan fácil, o sea, no es fácil corregirlo, pero ya por lo menos entiende qué es lo que está sucediendo, sí, ya me quedó claro. Por eso vamos a tratar de irlo corrigiendo paulatinamente, con tratamiento, con terapia, y obviamente esto después estos ejercicios los tienen que mantener, ¿ya? Para tratar de perpetuar un poquito esa corrección, ¿ya? Entonces la postura lordótica va a tener todas estas modificaciones biomecánicas, ¿cierto? Que debo ser capaz de interpretarlo, solamente observando al paciente. Si veo que tiene un aumento en la lordosis, uno ya va suponiendo que más o menos qué es lo que puede estar manifestando o originando el dolor. Me lo van a escuchar muchas veces, no solamente en esta asignatura, sino que después las disfunciones, los trastornos dolorosos habitualmente son mixtos. Por más que venga con un diagnóstico de lumbado facetario, y quizás esa sea la fuente principal de dolor, no es la única. Es un síntoma, sobre todo un síntoma y dolor lumbar es un conjunto de signos y síntomas. Por lo tanto, el dolor es facetario, por ahí también hay un componente discal, también si yo palpo la musculatura, los paravertebrales también están sobreactivados, y probablemente si ustedes no se preocuparon mucho de esto, sino que lo pusieron en decúbito prono, y son una palpada, y palpan los paravertebrales, el paciente que le dice, uy, se me duele. Ah, ya, entonces es un lumbago mecánico. Ni siquiera llegué hasta determinar si era facetario, sino que me quedé al tiro. Ah, no, es un lumbago mecánico. No, que sobreestresaste, sobreexigiste esa musculatura paravertebral y se te contracturó. Entonces mira, te ponga ahí, mira, viste, están como ahí los dos, sí, me duele harto. Ah, ya, eso es un más, es una estructura más que está manifestando. Piensen que siempre la musculatura, el primer mecanismo de defensa que tengo es los músculos se aprietan. Se aprietan, generan dolor, generan un espasmo muscular y eso genera dolor. Por lo tanto, la mayoría, o sea, todos los pacientes que están con síndrome lumbar, si ustedes les palpan los paravertebrales, están sobreactivados. Eso no me dice mucho. Otra estructura que también se suma. Entonces, finalmente, pasa a ser un dolor mixto, ¿ya? La mayoría de los trastornos. Son dolores articulares, musculares, neuropáticos. Todo hay a diferencia de las lesiones traumatológicas. Lo venimos todos casi en la primera unidad. Yo salgo de acá afuera, me duele el tobillo, me duele el ligamento peroneal. Jugando fútbol me cayeron por el lado, una distensión, una 15 ligamento medio. ¿Qué es lo que duele el ligamento? Ese fue el que se rompió. Aquí, en todos los trastornos ortopédicos, sobre todo los que sean sintomáticos, la etiología del dolor pasa a ser mixta habitualmente. Por más que el médico siempre trata de diagnosticar de acuerdo a lo que en teoría le duele más. Entonces, en esta postura lordótica, no puede haber una hiperlordosis sin la compensación en tren superior, por lo tanto también se va a manifestar habitualmente. A ver, estas no son reglas fijas, ¿ya? Esto es lo más común, las posturas lordóticas que se acompañan también con otra proyección de hombro, pero uno se puede encontrar con otras. Finalmente, ¿cómo vamos a nosotros a decidir o a tener la certeza de las diferentes alteraciones que pueda tener? ¿Cómo lo voy a lograr determinar eso? Evaluando, y siempre, más allá de lo que me enseñó el profe, de lo que estudié acá, de lo que leí con el libro, de lo que leí en el último paper, ¿quién va a tener la última palabra? El paciente, la evaluación. ¿Ya? Por lo tanto, todo esto es teoría. ¿Ya? Las fuentes de dolor, entonces, el ligamento longitudinal anterior, o el ligamento común vertebral anterior, no sé cómo lo aprendieron en anatomía 1. ¿Saben cuál es el ligamento longitudinal anterior o el ligamento vertebral común anterior? ¿Por dónde va?
haciendo docencia, que se acuerden lo que vieron el año pasado. Claro, el ligamento vertebral como una tierra, por ahí era, ¿está cierto? Entonces, en teoría, estamos teorizando, si existe un aumento de la lordosis, esto va a estar más distendido, va a estar más tenso y podría generar dolor. Podría estar enviando señales dolorosas ese ligamento vertebral común anterior, ¿cierto? Hagamos un poquito más sencillo. Ya, todo esto es anatomía 1, debo saber todas las estructuras que están ahí. Se entiende que todos los tejidos blandos anteriores están o pueden manifestar dolor por distensión, ¿cierto? Porque lo estamos tirando o estirando, ¿ya? Y todo lo que es posterior puede generar dolor, ¿por qué? Por fuerzas compresivas. Por ejemplo, lo que mencionamos, ¿cierto?, en cuanto a las facetas articulares. Son estructuras que pueden manifestarse o ser fuentes de dolor. ¿Cierto? Por lo que había mencionado también en un principio, el abultamiento del disco posterior, ¿cierto? Y el estrechamiento del foramen intervertebral. Y ahí va lo del ciático, que yo dije no es descartado. Vaya para atrás. Obviamente, al aumentar la lordosis, disminuyen los agujeros intervertebrales. ¿Ya? O sea, el foramen por donde emerge, ¿cierto? Por donde van a salir las raíces nerviosas. Por lo tanto, si esta lordosis está aumentada, está acentuada, aparte de aplastarse más por posterior los discos, se produce un estrechamiento ahí, que quizás con el puro estrechamiento, si el disco está sano, no hay ningún problema. Pero si hay una pequeña protrusión, o sea, si ya hay ruptura de los anillos concéntricos y esto ya empieza a desplazarse hacia posterior, se disminuye más el espacio. Y si a eso le aumentamos, le agregamos la hiperlordosis, menos espacio, lo más probable es que exista un pellizcamiento a nivel de la raíz nerviosa. Entonces, dentro de eso, ¿cuál es más común? El ciático. ¿Cierto? Y bueno, y eso va a traer consigo dolores neuropáticos, y característicos dolores ciáticos, que no duele solamente en la región lumbar, en el segmento donde se está formando ese estrechamiento o ese pinzamiento, sino que duele en el recorrido del nervio, ¿ya? Y que muchas veces ese es un dolor mucho más intenso, llegando a ser invalidante en algunos casos. O sea, la intensidad de ese dolor es mucho mayor que la que va a dar lumbar. Hay algunos que ni siquiera le duele acá. ¿Ya? Los dolores neurales, neuropáticos, ¿cierto? Por pellizcamiento, a veces ni duele donde se está pellizcando, duele en el